¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este programa de martes. Con frecuencia escuchamos sobre problemas en la glándula de la tiroides que afectan el diario vivir de las personas que la padecen, pero pues bueno, no sabemos exactamente cuál es su función ni los desórdenes que causa cuando esta glándula no está funcionando correctamente. Ahora, hay que mencionar los síntomas: el cansancio crónico, el aumento de peso corporal, la dificultad para concentrarse, caída en el cabello, resequedad en la piel. Son varios los síntomas que están asociados a una alteración en la glándula de la tiroides. Y bueno, estos pueden ser signos de alarma para que usted tenga en cuenta y se haga ver por un médico en caso de que esté sufriendo o no de la tiroides. Pero bueno, lo que vamos a tratar en este programa es exactamente eso. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué es la glándula de la tiroides? ¿Cuáles son los síntomas con los cuales se puede detectar que hay una alteración en dicha glándula? ¿Cómo se debe tratar? ¿Afecta más a hombres o a mujeres? Todas esas dudas las vamos a resolver a continuación en nuestro programa. Ese es nuestro tema de hoy, así que los invitamos para que empiecen a comunicarse con nosotros a nuestras líneas. Acá las pueden observar, pueden hacerlo a partir de este momento, y también recuerden que nos pueden dejar sus preguntas o comentarios en nuestras redes sociales, porque estamos en vivo en Facebook Live, pero también en Periscope, y vamos a saludar precisamente a nuestro hombre en las redes sociales, a Gustavo Cabrera. Gustavo, muy buenas noches y bueno, estamos listos para recibir las llamadas, las preguntas y los comentarios de nuestros televidentes, ¿no, Gustavo? Así es, Laura, feliz noche para usted, también para nuestros televidentes que se conectan con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Les recuerdo nuestras plataformas digitales que desde ya están habilitadas para que usted participe acerca de nuestro tema del día. Periscope, nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital y por supuesto nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Y usted desde la comodidad de su casa puede conectarse y participar con nosotros. Si le tocó salir desde su celular, también lo puede hacer. Se conecta a través de nuestras plataformas digitales, participa acerca de nuestro tema del día y nosotros aquí responderemos sus preguntas, comentarios que tenga en tiempo real. Entonces, Laura, como siempre, atento a nuestros televidentes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales, muy atento aquí a las plataformas. Entonces nos vemos dentro de un rato. Ya en un ratico, apenas empecemos a recibir comentarios, volvemos con usted, Gustavo. Recuerde, estamos hablando esta noche de la glándula de la tiroides, sus alteraciones, qué enfermedades produce en el cuerpo humano, y para desglosar todas estas preguntas nos acompaña Ismael Enrique Hernández Núñez. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en cirugía general, en cirugía oncológica y también con una especialización en cirugía de cabeza y cuello. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y pues por su disponibilidad para responder las preguntas de nuestros televidentes estas noches. Con todo gusto. Bueno, doctor, empezamos hablando de qué es la tiroides. Ya dijimos que era una glándula, pero más allá de eso, ¿dónde está ubicada? ¿Qué función tiene en el cuerpo humano? Correcto. La glándula tiroides es una glándula supremamente importante. Está ubicada en el cuello, en la parte anteroinferior, prácticamente en el límite entre el cuello y el tórax. Y es una glándula que produce hormonas que tienen que ver con todo el metabolismo. Produce básicamente dos hormonas, la tiroxina y la triyodtironina. Y estas dos hormonas están encargadas de regular todo el proceso energético del cuerpo humano. Estas dos hormonas que produce la glándula es igual para hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, la producción es exactamente la misma. ¿Y la función de dichas hormonas también son las mismas tanto en hombre como en mujer? Sí, la función de las hormonas tiroideas es regular el recambio energético que existe en todo el cuerpo humano. Doctor, ¿eso en el diario vivir en qué se traduce? Es complejo porque los síntomas que pueden originar las enfermedades tiroideas son muy diversos. Ya se mencionaban al inicio del programa, por ejemplo, cuando hay disminución de la función hormonal, pues hay caída del cabello, hay piel seca, hay fatigabilidad fácil, hay cansancio, pereza, como ganas de no hacer nada, hay alteración en el sueño, hay dificultad para conciliar el sueño en la noche, pero en el día se tiende a estar somnoliento, puede haber aumento de peso, en fin, es muy variado el panorama de síntomas cuando hay disminución de la función tiroidea. Igualmente, cuando hay aumento en la cantidad de hormonas, o sea, aumento en la función tiroidea, hay otros síntomas totalmente diferentes. Hay un poco de intranquilidad, hay agitación, nerviosismo, a veces pérdida de peso significativa, diarreas, sudoración, igualmente dificultad para conciliar el sueño,
y algunas veces hay síntomas y signos de tipo neurológico y psiquiátrico inclusive. Bueno, doctor, entonces como vemos que es tan complejo el tema, vamos a empezar a desglosar cada una de las enfermedades que produce algún tipo de alteración en la glándula de la tiroides. Antes de eso, doctor, ¿por qué se afecta la glándula de la tiroides? ¿Por qué cambia su producción, la normalidad de su ritmo, por decirlo de alguna manera? Igual, esta es una pregunta que tiene respuestas complejas. Básicamente deben reunirse factores externos y factores internos, que son los que, interactuando unos y otros, producen alteraciones o bien funcionales o bien anatómicas en tiroides. Dentro de los factores externos hay cosas tan antiguas como por ejemplo el tipo de aguas o de alimentos que uno consume en la niñez, y cosas tan actuales como la polución, la contaminación, el consumo de agroinsumos a través de los alimentos que ingerimos, la falta de filtro de ozono, la irradiación, en fin, muchísimos factores externos que interactúan con factores internos que muchas veces están determinados inmunológica o genéticamente. Bueno, doctor, vamos a empezar a recibir las inquietudes de nuestros televidentes, pero según lo que usted me dice, el pronóstico para la humanidad en cuanto a la glándula de tiroides no debe ser nada bueno, porque cada vez hay más polución, cada vez hay más contaminación, cada vez los alimentos están más procesados, tienen más químicos y todo esto entonces termina alterando la glándula. O sea, las enfermedades tiroideas no es que sean actuales. Las enfermedades tiroideas son muy antiguas, tan antiguas como lo es la humanidad. Lo que pasa es que hoy día contamos con mucho más medios para investigarlas, para estudiarlas y obviamente para tomar medidas adecuadas y corregirlas y controlarlas. Pero indudablemente es un problema que afecta con mucha frecuencia a una gran cantidad de población en el mundo entero. En el mundo entero. Bueno, vamos a empezar a responder las preguntas de nuestros televidentes. Ya han llegado las primeras a través de redes sociales. Gustavo, volvemos con usted. Así es, Laura. Bueno, desde ya se están comenzando a mover nuestras plataformas digitales, bastante movida nuestro tema a través de nuestra señal en vivo de Facebook Live. Tenemos a Mónica Hernández, ella tiene una inquietud, ella dice, ¿es verdad que existen dos tipos de tiroides? Doctor, muy buenas noches y bueno, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente Mónica? La glándula tiroides es una sola. Lo que pasa es que hay enfermedades tiroideas que afectan la función tiroidea, hay enfermedades tiroideas que afectan la anatomía tiroidea y hay enfermedades tiroideas que afectan combinadamente, conjuntamente, la función y la anatomía. Y de ahí parte todo el complejo de enfermedades que pueden afectar la glándula tiroides y que finalmente afectan el estado metabólico del ser humano. O sea, doctor, lo que hay es diversas enfermedades, pero hay una sola glándula. Exactamente, es una sola glándula que puede sufrir diversos tipos de enfermedades. Bueno, doctor, entonces empecemos a hablar de esas enfermedades. Bueno, ya en un segundito volvemos otra vez con Gustavo, que hay más preguntas, Gustavo. Bueno, también tenemos a Rosdari a través de nuestra señal en vivo de Facebook Live. Ella dice, buenas noches, soy hipotiroidea después del embarazo y mi esposo es hipotiroideo por un accidente de tránsito. Mi hijo es propenso a tener hipotiroidismo. ¿Por qué es tan peligroso esto en los niños? Entonces, doctor, ¿qué le podríamos responder a Rosdari? No necesariamente las enfermedades tiroideas son hereditarias, muy pocas son hereditarias. Lo que pasa es que muy frecuentemente hay factores ambientales que son comunes a varios miembros de una familia y eso hace que varios miembros de una familia puedan padecer enfermedades tiroideas. Ahora, en este caso, la televidente refiere que ella y su esposo padecen enfermedades tiroideas. No necesariamente sus hijos tienen que padecerlas, pero si las condiciones ambientales que rodean a esta familia favorecen la aparición de enfermedades tiroideas, pues los hijos tendrían la posibilidad en un futuro de tener ese tipo de cosas. Pero como les digo, no necesariamente es hereditario. O sea, que hay una mayor probabilidad, pero no significa que necesariamente vaya a haber herencia de este tipo de enfermedad. Bueno, tenemos a televidentes en línea. Empezamos con nuestra primera llamada de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quién nos saluda? Bueno, está con nosotros Diana. Es un placer saludarte, Diana. ¿Cuál es tu pregunta o comentario sobre el tema del día? ¿Aló?
Hola, Diana, te pedimos el favor, nos escuches por el teléfono, le bajes todo el volumen al televisor, si no la comunicación va a ser imposible, por favor. Bájale el tele, Martín. Un poquito. ¿Aló? Gracias, Diana. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Aló, sí, buenas noches. Yo quería preguntar si en la etapa del embarazo se pueden presentar alteraciones de la tiroides y qué exámenes son buenos para detectar algún problema de la tiroides. O, por ejemplo, si la ansiedad también se puede generar por algún problema en la glándula de la tiroides. A ver, le entendí bien la pregunta, No, Diana, de si estando en embarazo puedes llegar a tener alteración de la tiroides, ¿sí? Sí, y si el trastorno de ansiedad también se puede derivar de un problema de la tiroides y qué medicamentos serían recomendables. Perfecto. Diana, muchísimas gracias. Son 3 preguntas en una, doctor. ¿No sufría antes de tiroides? ¿Estando en embarazo puede sufrir alguna alteración de la tiroides? Sí, evidentemente, las enfermedades tiroideas pueden presentarse en cualquier época de la vida y evidentemente durante el embarazo hay cambios hormonales y hay cambios en la función tiroidea que en ese momento son normales, pero que si esos cambios se exacerban y constituyen ya una enfermedad, pues se ha adquirido una enfermedad tiroidea, pero que no tiene una relación directa causa-efecto con el embarazo. Lo que pasa es que el embarazo per se conlleva una serie de cambios hormonales, pero que son fisiológicos, digámoslo así, son normales, pero si esos cambios se exacerban y se perpetúan, pues se desarrollará una enfermedad tiroidea independientemente del embarazo. Si hay un trastorno de la ansiedad, como menciona Diana, durante el embarazo, ¿es un indicativo de que pueda estar alterada la tiroides? Evidentemente, hay enfermedades tiroideas que producen ansiedad, producen nerviosismo, y cuando una persona, embarazada o no, presenta ese tipo de problemas, pues debe ser estudiada desde el punto de vista de tiroides y debe establecerse si tiene realmente un hipertiroidismo, por ejemplo, que puede presentarse con nerviosismo, con ansiedad, con sudoración profusa, con dificultad en la conciliación del sueño, piel seca, en fin, cosas de estas, a veces sudoración excesiva también, y pues hay que investigarla. La forma de investigar este tipo de enfermedades, independientemente de si está embarazada o no, es a través de exámenes de laboratorio y cuando es necesario los estudios de imágenes. El estudio ideal y por lo menos inicial es la ecografía tiroidea. Perfecto, vamos con otra televidente. María está en línea. María, muy buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Muy buenas noches. Primeramente, me da mucha alegría ver al doctor Ismael Hernández. Es un cirujano excelente, admirable, es una eminencia. Y pues quisiera preguntarle, doctor, que cuando hay una tiroidectomía total, si es cierto que las paratiroides se van y una paciente de por vida va a sufrir de hipocalcemia o por momentos, o debe tomar calcio de por vida, o cómo sería esa parte cuando hay una tiroidectomía total. María, muchas gracias. Uy, doctor, antes que le responda la pregunta, por favor, ¿nos puede traducir un poquito la pregunta? Sí. La paciente se refiere a una intervención quirúrgica en la cual es necesario remover la totalidad de la glándula tiroides. Uno de los riesgos, toda cirugía tiene riesgos, uno de los riesgos que se corren en la cirugía de tiroides y sobre todo cuando es tiroidectomía total es que se alteren las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son unas glándulas supremamente pequeñas que están situadas detrás del tiroides y es parte de la buena técnica quirúrgica verlas, visualizarlas y separarlas del tiroides. Pero ese pequeño tamaño que tienen esas glándulas las hace vulnerables y muchas veces la sola movilización de ellas para separarlas del tiroides, porque ellas están justo detrás del tiroides, pegaditas al tiroides. Y la movilización que hay que hacer, que se hace obviamente en forma muy cuidadosa, para separarlas del tiroides, remover el tiroides y preservarlas, algunas veces esa movilización las altera. Pueden quedar ahí en su puesto, pero pueden quedar desvascularizadas, por ejemplo, y pueden quedar inservibles. O sea, no necesariamente el paciente que se somete a una tiroidectomía total tiene que sufrir problemas de paratiroides, pero es uno de los riesgos que se corren en este tipo de cirugía. Es, digámoslo así, casi que obligación del cirujano, es parte de la buena técnica quirúrgica visualizarlas, tratarlas con sumo cuidado y preservarlas hasta donde sea posible. Ahora, hay situaciones raras
en donde no se ven porque están involucradas dentro del tiroides. Y es el patólogo quien después, en el estudio de la pieza quirúrgica, le dice al cirujano, dentro del tiroides había 1 o 2 o 3 o las 4 glándulas paratiroides. Normalmente son 4. Y en ese caso, en el caso en el que hay alteración de las glándulas paratiroides, ¿cómo se trata posterior a la cirugía? La alteración puede ser transitoria o puede ser permanente, la alteración funcional de las paratiroides. Si la alteración es transitoria, quiere decir máximo hasta 6 meses después de la cirugía, se maneja con dosis adecuadas de calcio, sales de calcio como carbonato de calcio, citrato de calcio, en fin, y generalmente se asocia con vitamina D. Y se hacen exámenes de laboratorio para ver cómo está la concentración de la hormona paratiroidea, que se llama PTH, en sangre, y si en un momento dado se obtiene un nivel adecuado de hormona paratiroidea, pues quiere decir que la alteración fue transitoria. Pero si pasados 6 meses de la cirugía la alteración persiste y la PTH no se eleva o no llega a un nivel adecuado, probablemente hubo una lesión definitiva de las glándulas paratiroides, bien sea porque quedaron allí pero quedaron inservibles o bien sea que salieron en la pieza quirúrgica. Perfecto, bueno, tenemos llamada. Nelson, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta o comentario para el doctor? Muy buenas noches, mucho gusto para saludar al doctor. Es para hacerle una pregunta al doctor. ¿Hay edad establecida, por decir algo, en el hombre cuando llegue a los 50 años, que es una edad de pronto como que genera una inestabilidad en hormonal en los hombres, como para que se genere, por decir algo, taquicardias o aceleración del ritmo cardíaco y pérdida de peso? En ese caso, ¿qué tratamiento sería recomendable, doctor? Bueno, doctor, ¿la edad tiene algún tipo de relación con el surgimiento, no sé si esté bien dicho, con la alteración de la glándula? Las enfermedades tiroideas pueden presentarse en cualquier etapa de la vida. Depende del tipo de enfermedad tiroidea del cual nos estemos refiriendo. Por ejemplo, los tumores malignos de la glándula tiroides son enfermedades de gente joven. Por ejemplo, se pueden ver desde niños hasta personas de edad mayor, pero en la mayor incidencia de tumores malignos de la glándula tiroides se presenta alrededor de los 30-35 años y probablemente hay un segundo pico similar a ese cerca de los 20-25. Pero hay otras enfermedades tiroideas que no tienen una relación etaria muy clara y, como les digo, pueden aparecer en cualquier época de la vida. Ahora, cuando hay tumores del tiroides y aparecen por encima de los 55 años, estoy hablando de tumores malignos, cuando hay tumores malignos que aparecen por encima de los 55 años, es muy probable que esos tumores sean más agresivos que los tumores que aparecen en personas de menor edad. Perfecto, doctor. Bueno, vamos ahora con las preguntas que nos dejan nuestros televidentes a través de las redes sociales, porque estamos en vivo a través de Facebook Live y de Periscope. Ya saben que ustedes pueden allí dejar nuestras preguntas, que ya en minuticos Gustavo Cabrera nos va a transmitir cuáles son sus preguntas. Bueno, doctor, mencionemos por encima para posteriormente desglosar rápidamente cada una de las principales enfermedades que están asociadas a alguna alteración en la glándula de la tiroides. Correcto. Como decíamos inicialmente, hay enfermedades tiroideas que afectan la anatomía del tiroides, hay enfermedades que afectan la funcionalidad del tiroides y hay enfermedades tiroideas que combinan los dos aspectos. Dentro de las enfermedades tiroideas que afectan la anatomía del tiroides, pues está algo que es muy común en nuestro medio, que es lo que se llama bocio o en términos coloquiales o término indígena, coto. Eso es un término genérico que simplemente quiere decir aumento del volumen de la glándula tiroides. Y ya compete al médico entrar a investigar por qué esa glándula tiroides ha aumentado de volumen. Entonces, en un primer grupo pondríamos dentro de las enfermedades que afectan la anatomía del tiroides el coto o el bocio, que puede ser multinodular o puede ser uninodular. Y está por otro lado enfermedades que afectan la anatomía del tiroides, como algunos procesos inflamatorios que producen aumento difuso, ya no nodular sino difuso de toda la glándula, y también afectan la función. Y por otro lado también están los tumores tiroideos que afectan generalmente mucho más la anatomía que la función, aun cuando eventualmente vemos pacientes con tumores tiroideos
que tienen afección funcional. Pero lo corriente es que los tumores tiroideos afecten más la anatomía que la función. ¿Y el hipertiroidismo y el hipotiroidismo en qué grupo están? Correcto. Entonces, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo pertenecen al grupo de enfermedades que afectan la función tiroidea. Perfecto. Pero pueden combinarse con algún aumento en la anatomía y en el volumen de la glándula. Bueno, Aunque puede haber hipotiroidismos e hipertiroidismos que no tienen una gran afectación de la anatomía de la glándula tiroides. bueno, como ven es muy confuso, pues digamos es complicado porque complejo. pueden llegar a estar interrelacionadas, pero pues vamos a tratar de hablar en minutos un poquito de cada una, por lo menos. Tenemos en línea a Pedro. Pedro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta o comentario para el doctor? Doctor, le agradezco mucho su atención. Mi esposa tiene nódulos en la tiroides. Tiene varios nódulos. Ya le han hecho biopsia y no son malignos, pero ella siente una incomodidad muy grande al pasar la comida. ¿Qué debe hacer? Correcto. Lo que su señora tiene es precisamente a lo que nos referíamos en la pregunta anterior. Su señora tiene un bocio multinodular. El bocio multinodular tiene diversos manejos dependiendo, en primer lugar, de su tamaño, del tamaño de los nódulos y, en segundo lugar, de los síntomas que presenta el paciente. No todo paciente con bocio requiere tratamiento quirúrgico, no todo paciente con bocio requiere tratamiento médico. Hay pacientes que pueden ser observados y todo depende de qué tan sintomático sea el bocio, de qué tan grandes o pequeños son los nódulos que lo conforman y qué tanta alteración funcional hay o no en ese bocio. Y para ese malestar que tiene ella al ingerir alimentos. La señora probablemente tiene lo que denominamos una sensación de plenitud cervical. Este es un síntoma de que el bocio está en crecimiento y está probablemente produciendo algún grado de compresión en los órganos vecinos. Los vecinos más inmediatos del tiroides son la tráquea, en primer lugar, que es el tubo por donde uno conduce el aire desde la garganta hasta los pulmones, y en segundo lugar, por detrás de la tráquea está el esófago, que es el conducto por el cual bajan los alimentos desde la boca hasta el estómago. Cuando el bocio crece, pues crece a expensas de quitarle espacio a sus vecinos más inmediatos. Y entonces pues empiezan a producirse síntomas y empieza a producirse esa sensación de plenitud cervical a la cual se refiere el televidente. Perfecto, bueno doctor, muchas gracias. Ahora vamos con Amada. Amada también está en línea, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta o comentario para el doctor? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Soy una paciente con hiperparatiroidismo persistente que requiere paracetotomía con monitor de nervio laringio bistur armónico por tratarse de una reintervención. Es decir, yo ya fui operada y estoy otra vez con lo mismo. Es urgente. Bueno, estamos hablando ahora de otro tipo de enfermedades y de otros órganos. La televidente está preguntando por paratiroides. Vuelvo y repito, las paratiroides son unas glándulas independientes de la glándula tiroides, pero perfectamente vecinas y adheridas a la glándula tiroides. Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas que están situadas en los polos superiores e inferiores de la glándula tiroides y estas glándulas están encargadas de la regulación del calcio, del metabolismo del calcio en el cuerpo humano. Las enfermedades paratiroideas normalmente no tienen que ver nada con las enfermedades tiroideas. Lo único es que son órganos supremamente vecinos. Parece ser que la paciente ha tenido un hiperparatiroidismo del cual ya fue tratada quirúrgicamente y actualmente, según nos da a entender, el hiperparatiroidismo ha recidivado, ha reaparecido. Entonces hay que hacerle algunos estudios para tratar de ver cuál de esas 4 glándulas o las que hubieran quedado después de la cirugía que le hicieron, cuál está aumentando su función, porque el hiperparatiroidismo es un aumento de la función de las glándulas paratiroides. Eso conlleva una movilización excesiva de calcio hacia la sangre, los huesos se descalcifican, ese calcio va a la sangre, aumentan los niveles de calcio en sangre. Eso produce una serie de síntomas muy diversos y el calcio que queda en exceso en sangre va a los riñones y frecuentemente los daña.
Entonces, la situación de la paciente probablemente requiera una nueva intervención quirúrgica porque hay que remover el tumor o las glándulas paratiroides que están produciendo ese exceso de hormona paratiroidea que le está robando el calcio al hueso, llevando el calcio a la sangre y a la larga puede afectarle sus riñones. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa a comerciales, enseguida regresamos con todas sus preguntas. Antes, este es el dato sobre nuestro tema de hoy, la glándula de la tiroides. Cerca de 700 millones de personas en el mundo padecen algún trastorno de la glándula de la tiroides. Este dato lo arroja la Organización Mundial de la Salud. Regresamos en minutos, esto es En Directo. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Esta semana que estamos viviendo la dedicaremos en Colombia a pensar en la paz. Cuando mencionamos esa palabra, no estamos pensando en ninguna connotación política que en vez de llevarnos a la unión nos divida. Pensemos ante todo en los males sin cuento que ha sufrido el país y en que, para remediarlos, cada colombiano está invitado a convertirse en un artesano de la paz. Donde hay paz hay vida, hay esperanza, así dice el tema de la Semana de la Paz de este año. Donde hay paz hay alegría, hay ilusión, hay optimismo, hay diálogo, hay perdón. Señor Jesús, regálanos el don de la paz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. Porque las regiones están comprometidas con el mérito y el empleo público, la CNSC abre convocatorias para los departamentos de Santander y Valle del Cauca. Sabemos que en Colombia contamos con personas como tú, capacitadas y preparadas para construir instituciones sólidas y territorios en paz. Compra tu derecho de participación e inscríbete del 16 de julio al 10 de septiembre de 2018. Toda la información de estos procesos de selección por mérito encuéntrala en nuestro sitio web www.cnsc.gov.co, enlace CIMO. Haz parte del cambio, inscríbete ya y conviértete en un servidor público del país. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Enfermedades de la tiroides, signos de alerta, prevención. Ese es nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Rápidamente me voy a nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, donde Janet Garay tiene una pregunta. Ella dice: doctor, el examen del TSH me salió en 97, tengo 54 años, ¿cómo hago para regularlo rápidamente? 97 es un valor absolutamente anormal de la TSH. Esta paciente tiene un severo hipotiroidismo
y debe consultar con su médico, con su endocrinólogo, para que le regulen la función tiroidea, probablemente a base de hormona tiroidea. La dosificación dependerá del concepto del endocrinólogo o el médico que le esté tratando. Okay, tenemos también a Maribel, ella dice, ¿el hipotiroidismo es de por vida o tiene curación? Esa es una pregunta muy interesante. En términos generales, el hipotiroidismo que aparece en el adulto es incurable, es tratable y es manejable, pero es incurable. Hay algunos hipotiroidismos debidos a enfermedades inflamatorias agudas que se ven más en los niños, que pueden ser transitorios, pero el hipotiroidismo del adulto habitualmente es permanente, es incurable y debe ser tratado de por vida. Aquí tenemos a Caroma Contreras que dice, se me cayó una tercera parte del cabello y quisiera saber si es por esta enfermedad que sufro. Uno de los síntomas del hipotiroidismo es la caída del cabello, pero no toda caída del cabello corresponde a un hipotiroidismo. Esta paciente debe ser estudiada conjuntamente por el dermatólogo y por el endocrinólogo para establecer si la caída del cabello es o no debida a problemas del tiroides. Vamos con Fernando Betancourt que dice, ¿qué alimentos ayudan a mantener reguladas la tiroides? ¿Cuáles suben o bajan los niveles que afectan la salud? Los rábanos. ¿La suben o la bajan? Los rábanos proporcionan yodo, hay muchos alimentos que proporcionan yodo pues el consumo adecuado de yodo permite que haya una regulación adecuada, obviamente, del metabolismo tiroideo. Pero no quiere decir que las enfermedades tiroideas necesariamente tengan que tratarse con rábanos, pero es una buena costumbre consumir rábanos, lo cual ayuda a mantener el equilibrio hormonal tiroideo. Bueno, la respuesta del doctor a Fernando, nuestro televidente. Vamos con la última pregunta en esta tanda y Alexandra Mendoza pregunta, que por favor nos den recomendaciones para prevenir enfermedades de la tiroides. Es bien difícil porque, como decíamos inicialmente, hay factores ambientales externos que no están muchas veces en nuestras manos controlar y hay factores internos de tipo inmunológico y genético, y la interacción entre unos y otros es lo que puede determinar la aparición de una enfermedad tiroidea. Desde el punto de vista preventivo, pues todo aquello que conlleve un buen estilo de vida, un buen estado de salud, una nutrición adecuada, no consumir exceso de grasas, hacer ejercicio, cuidarse mucho de la irradiación, de cualquier tipo de irradiación, la radiación ultravioleta, consumir alimentos lo más posible orgánicos y, en fin, son medidas preventivas que se aplican no solamente para el tiroides, sino para muchísimas enfermedades. El ejercicio es una buena forma de estabilizar inmunológica y endocrinológicamente la glándula tiroides. Bueno, gracias, doctor. Estas son nuestras preguntas a través de redes sociales, pero vamos ahora con más llamadas. Ginette está en línea, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta o comentario para el doctor? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente, que si es verdad que la levotiroxina descalcifica los huesos. Muchas gracias, doctor. A ti. Estamos con preguntas complejas. El proceso de disminución de la concentración de calcio en el hueso es un proceso normal del ser humano en la medida en que el ser humano va adquiriendo edad. Es un proceso mucho más notorio en la mujer que en el hombre por los cambios hormonales que ocurren en la edad perimenopáusica y posmenopáusica. Las personas que tienen que consumir levotiroxina, de hecho, son hipotiroideas, bien sea porque fueron operadas del tiroides o porque tienen un hipotiroidismo secundario a un proceso inflamatorio crónico, en fin, y deben consumir hormona tiroidea toda la vida, tendrían teóricamente una mayor tendencia a movilizar calcio de sus huesos. Pero pues esto debe ser visto individualmente en cada caso, esto no se puede generalizar. Y simplemente hay que advertir que el proceso de osteopenia, que es la disminución de la cantidad de calcio en el hueso, es un proceso normal del ser humano en la medida en que pasa el tiempo y el ser humano adquiere edad. O sea, doctor, que una persona que tenga hipotiroidismo y que consuma esta droga debe controlarse. Debe controlarse periódicamente, hacerse exámenes como por ejemplo una densitometría ósea y eventualmente mediciones de calcio en sangre.
para ver si sus niveles de calcio, tanto a nivel de hueso como a nivel de sangre, están equilibrados. Y si no están equilibrados, pues será necesario que consuma calcio con vitamina D. Ahora, este es un punto muy polémico. Hay quienes dicen que calcio que no está en el hueso a los 35 años de edad probablemente no va a entrar después. Lo que se hace en personas mayores que requieren calcio es simplemente reemplazar el calcio que se está desgastando, pero no se puede asegurar fácilmente que el calcio se fije en forma satisfactoria al hueso. Pero claro, obviamente hay tratamiento y hay medidas que se deben tomar que deben ser determinadas específicamente por un endocrinólogo. Bueno, doctor, vamos con más llamadas. Nora está en línea también, gracias por tu espera. ¿Cuál es tu pregunta o comentario para el doctor? Bueno, cuando hay exceso de calcio, la cirugía debe ser de la tiroides o de la paratiroides, y cuáles son los alimentos que realmente se deben dejar de comer cuando hay hipotiroidismo. ¿Hiper o hipo? Hipo. Perfecto. Bueno, nuestra televidente nuevamente menciona dos tipos de enfermedades distintas en dos órganos diferentes. Empecemos por la primera parte. La televidente refiere que hay exceso de calcio, supongo yo que en sangre, y pues hay muchas causas por las cuales puede haber exceso de calcio en sangre. Una de esas causas es el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo es una enfermedad de las glándulas paratiroides y está dado o bien por un tumor único de las glándulas paratiroides, de una de las 4 glándulas paratiroides, o por lo que se denomina una hiperplasia difusa de las glándulas paratiroides. Cualquiera de esas dos circunstancias puede aumentar la cantidad de calcio en sangre y ese paciente debe ser tratado probablemente quirúrgicamente. Ahora, hay hiperparatiroidismos primarios y hay hiperparatiroidismos secundarios. Los primarios son los que obedecen a una alteración de las glándulas paratiroides per se. Los hiperparatiroidismos secundarios se observan generalmente en pacientes que tienen problemas renales crónicos y a través de un proceso metabólico supremamente complejo hace que sus glándulas paratiroides se vuelvan autónomas, no tienen el control suficiente del eje endocrinológico y empiezan a producir un exceso de hormona paratiroidea que moviliza el calcio de los huesos, va a la sangre y empeora la situación de los riñones. Doctor, yo sé que esta pregunta es compleja, tenemos poquito tiempo, pero cuando pensamos en las hormonas tienen una actuación en el cuerpo muy genérico, ¿verdad? Pero por conocimiento general tendemos a pensar en la fertilidad, ¿sí? Que si hay alteración en las hormonas puede llegar a haber algún tipo de alteración en la fertilidad. Persona que sufra de alteración en la glándula de la tiroides puede tener problemas para tener hijos. Evidentemente. O sea, hay muchísimas, hay miles de hormonas en el organismo. Pero indudablemente una disfunción tiroidea, o sea, un aumento o una disminución significativa de la producción de hormonas tiroideas puede afectar la fertilidad, en especial de las mujeres. Cuando se hacen estudios de fertilidad, y eso compete pues obviamente a los ginecólogos expertos en esa área, siempre ellos investigan cómo está la función tiroidea y si encuentran alteración de la función tiroidea, antes de entrar en procesos complejos de tratar de lograr la fertilidad, esa paciente debe ser vista por un endocrinólogo para que le regule su función tiroidea y esa persona pueda superar esa barrera y esa dificultad para poder tener hijos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora con Gustavo porque tenemos más preguntas a través de nuestras redes sociales. Gustavo. Así es, Laura, sigo conectado a nuestras plataformas digitales. Tenemos una pregunta de Marina Pinzón. Dice, doctor, sufro mucho de ansiedad y depresión y es por la tiroidea. Por favor, deme recomendaciones. Perdón, ¿me quiere repetir la pregunta? Porque hay sí, algo claro, doctor. confuso. Marina Pinzón nos dice que sufre mucho de ansiedad y depresión y es por la tiroidea. Que si por favor le puede dar recomendaciones. La recomendación es que ella debe ponerse en manos de un endocrinólogo para que regule su función tiroidea y una vez regulada su función tiroidea, estos síntomas psicológicos o psiquiátricos eventualmente deberán empezar a mejorar. Obviamente esto tiene que ir de la mano también en este caso con el psicólogo o con el psiquiatra, porque eventualmente puede que la paciente requiera o sedantes o antidepresivos. Y como decía inicialmente, es importante que su funcionamiento tiroideo esté regulado, bien sea a base de hormona tiroidea o bien sea a base de drogas antitiroideas, si es que el caso es de hiperfunción.
Gustavo. Ok, doctor, tenemos a Alonso Murcia que dice, cuando tomo levotiroxina de 125 me da dolor en las rodillas, mucho cansancio y demasiado sueño. Por favor, ¿qué debo hacer en este caso? No creo que el dolor de las rodillas de nuestro amigo tenga que ver con la levotiroxina. La dosificación de hormona tiroidea, o sea, de la levotiroxina, debe ser establecida en base de parámetros de laboratorio. No todos los metabolismos son iguales, no todos los seres humanos tienen igual metabolismo. Hay personas que requieren más y hay personas que requieren menos levotiroxina para compensar un hipotiroidismo. Esto debe ser regulado a través de mediciones periódicas de lo que se llama el perfil tiroideo, que incluye la TSH, la T4 libre y posiblemente T3 también entra en juego en esto. Ok, doctor, y tenemos a Flor Sánchez que dice, tengo un nivel de 36.10, ¿cómo lo puedo tratar? Supongo que la paciente se refiere a una TSH en 36.10. Esta paciente es hipotiroidea y debe ser tratada con hormona tiroidea. La dosis debe ser especificada por el endocrinólogo de acuerdo a su cuadro clínico. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahora tenemos a Nelson en línea. Nelson, muy buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta o comentario? Sí, muy buenas noches. Mira, mi pregunta es si el estrés puede afectar el funcionamiento normal de la glándula de la tiroides y si los celulares afectan el funcionamiento normal de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nelson. Qué preguntas tan interesantes. Dos aspectos de la coyuntura, de lo que vivimos, de esta era en la que nos movemos, doctor. El estrés puede condicionar a la larga baja en las defensas y eso puede a su vez indirectamente condicionar alteraciones funcionales tiroideas. Ahora, también puede ocurrir lo contrario. Las enfermedades tiroideas funcionales, sobre todo aquellas en donde hay hiperfunción, o sea, en el hipertiroidismo, generan estrés. O sea, de para allá y de para acá. Es complejo. La segunda parte de la pregunta se refería a los celulares. A los celulares. Sobre esto se ha especulado mucho, se ha dicho muchísimo, cada día hay más comentarios, pero no hay hasta el momento ninguna prueba científica en el mundo entero de que los celulares afecten directamente la glándula tiroides. Sin embargo, pues hay que tener en mente que los celulares están emitiendo algún tipo de irradiación que en una u otra forma pueden afectar la salud del ser humano en forma global. Doctor, una mujer en embarazo que previo ya sufría de hiper o hipotiroidismo y tenía su medicamento recetado, ¿debe seguirlo consumiendo durante el embarazo y este le puede o no afectar al bebé? Indudablemente, para que ella logre un embarazo satisfactorio y tenga un parto normal y su bebé sea normal, tiene que estar durante todo el tiempo del embarazo eutiroidea, o sea, nivelada desde el punto de vista hormonal tiroideo. Más aún, no era posible que iniciara un embarazo si no tenía esa nivelación, porque una de las causas de aborto espontáneo puede ser el hipo o el hipertiroidismo. De manera que antes de entrar en embarazo, ella ya estaba en tratamiento y debe continuar su tratamiento durante el embarazo, no solamente para asegurar su salud, sino la viabilidad del feto que se está formando. Doctor, ¿qué debe hacer una persona que ya ha sido diagnosticada con algún tipo de alteración en la tiroides y que ya tiene otras enfermedades secundarias a ellas? Por ejemplo, la imposibilidad de tener hijos. ¿Cómo se trata esto en el ámbito médico? O sea, ¿realizan juntas médicas? ¿Esa persona tiene que ir a ver a ambos especialistas por aparte? ¿Esos especialistas trabajan de manera mancomunada? ¿Qué puede hacer una persona con este diagnóstico? O sea, el punto es, para poder lograr un embarazo, la paciente debe estar en equilibrio tiroideo. O sea, lo primero que debe hacer esta paciente o una persona en estas condiciones es establecer con un endocrinólogo si sus condiciones metabólicas tiroideas son aptas o no para un embarazo. Si esta persona no tiene unas condiciones metabólicas tiroideas adecuadas, antes de iniciar el embarazo debe ponerse en tratamiento y ese tratamiento, como decíamos anteriormente, debe continuarse. O sea, lo uno va con lo otro, pero no quiere decir que la única causa de infertilidad o de dificultad para la concepción sean las enfermedades tiroideas. Hay muchas otras cosas que ya son del campo del ginecólogo o del campo del endocrinólogo ginecológico que deben analizarse para que esta persona logre un embarazo adecuadamente.
Bueno, pues doctor, hemos tenido muchísimas llamadas hoy, muchísimas preguntas a través de redes sociales. Agradecemos su visita esta noche. Se nos acabó el tiempo, quisiéramos seguir haciendo más preguntas y es que hoy nos acompañó toda una eminencia en este tema, el doctor Ismael Enrique Hernández Núñez, médico egresado de la Universidad Nacional con especializaciones en cirugía general, en cirugía oncológica y también especialización en cirugía de cabeza y cuello. Muchísimas gracias por acompañarnos y por responder todas estas preguntas. A ustedes muy amables por la invitación. Siempre bienvenido, doctor. Gracias. Esto es En Directo, feliz noche. A continuación viene el programa del Consejo y ya en unos 10 minuticos nuestra emisión central de noticias. Ya nos vemos.